alguien que esté interesado en hacer preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí. Esas cartas están a disposición de los investigadores en su completas, no en fragmentos, sino completas. Están, por ejemplo, en el archivo en digital. No lo puedo llevar a archivo digital. Y no sé si las llevo a archivo digital por lo mismo que le decía a él, porque las cartas, aunque tienen mucha información que yo traté en el libro, en esa idea de dirigir, utilizando sus entrevistas y todo, poner la mayor información que sea referencia a los temas que él usa. En otras palabras, nunca un investigador, por ejemplo, de la universidad, como yo que yo he sido profesora universitaria, puedo ir y ver la carta completa en una universidad o en un archivo especial. En una universidad no están en la fundación. ¿Y la fundación dónde está localizada? La fundación en nuestra casa. En tu casa. En una oficina. Pero ojalá un día pueda poner una oficina, que pueda poner una mesa y si las pueda poner a disposición. Pero bueno, si alguna persona estuviese muy interesada en algo específico, vamos a decir también como no el proyecto, sino el otro aspecto que tengo en cuenta cuando disponga un poco de tiempo, porque yo soy abuela a tiempo completo y entonces eso me roba mucho tiempo, es clasificar, como lo he hecho en el libro, por tema, lo que tenga la carta con la fecha. Es decir, que si a usted le interesa, por ejemplo, saber de la época de la radio, pueda decir, yo le puedo decir, mire, la carta tal, hablo de la radio, si quiere ver eso, pues la ve. Y ve. No, pero es que a veces también las personas que están haciendo investigaciones les interesa saber las relaciones, por ejemplo, con la familia. Yo le voy a confesar, delante de todos ustedes, que yo tengo una carta original inédita de Cerebro Sardín. ¡Oh! Se ha hecho peligroso. Como un poema, que nunca lo he publicado porque también me ha preocupado algunas críticas que él hacía en la carta acerca de ciertas personas en Puerto Rico donde yo vivía. Esa carta él se la mandó a un amigo íntimo que era mi compañero, profesor, nosotros éramos profesores en el colegio Robinson, se llama Juanito Gonzalo, no sé si usted alguna vez, pero él era de Matanzas, así que usted a lo mejor nunca lo conoció. Pero ellos fueron muy amigos en Cuba y él escribía y él me concedió a mí la carta porque a lo mejor tenía la impresión de que yo la iba a guardar, que yo iba a seguir haciendo investigaciones y está inédita. Así que vamos a ver si... Bueno, de la familia en específico, mira, aquí está una primera, no era que hubiese ninguna cosa que yo oculte, porque era un comentario, nena va este fin de año a pasarlo conmigo, vino nena, caminamos por París, volvió nena, ese tipo de comentarios, porque es que en realidad no había ningún suceso familiar que ocultar. Pero también había unos sucesos sociales, por ejemplo, no sé si ustedes le escribirían, cuando le mandaban las respuestas, le escribían, ponían la necesidad alimenticia, cada vez menos dificultad, entonces gente siente angustia porque su familia está pasando hambre. Nunca escribimos nada, porque mi mamá lo que quería era que siguiera la comunicación, que siguiera la cartita que llegara, y además, ¿para qué íbamos a nosotros comenzar a preocupar? Además, déjenme decir una cosa, desde niña siempre me gustaron los collares y los perfumes, y él lo sabía, y él era como mi rey mago, vamos a decir, desde que yo era niña. Si, por ejemplo, conversábamos, yo le decía, yo quisiera saber cómo es un pingüino, porque era bueno, yo no sé cómo él buscaba en algún lugar, en alguna quincalla, de aquella que eran las tiendas, como todos los lugares de ahora, pero de mis tiempos se llamaban quincalla, que tenían de todo, ¿no? Él buscaba algún animalito plástico, como fuera, y me traía el pingüino. Y entonces pues así siguió siempre. Como si venía una persona, él me enviaba a mi mamá, a todos. Otra pregunta. Los cuadros, el arte de Cerebro, ¿no han hablado de eso? La pintura de él está, la mayor cantidad de pintura pues la tiene François Wallace, compañero, y está en Princeton, en Princeton. University. ¿Y los derechos de autor de sus libros? Los derechos de autor de los libros, pues, ¿qué viene de esa parte? Los derechos
¿Qué tiene los derechos? No, los derechos de autor de los libros son míos, me los tengo a mí. Pero la agencia literaria que los atiende es la agencia literaria de Carmen Barcel, que fue la que siempre... De Carmen Barcel, sí. Ok, Barcelona. Sí, Barcelona. El archivo de Severo Sarduy tiene algunos cuadros, ¿usted tiene algunos cuadros? El archivo, nosotros tenemos algunos cuadros, sí, tenemos cuadros de Ok. Rolando. ¿No se han publicado toda la correspondencia de Severo en un libro, en alguna editorial? completo no, es primera vez que saco esto. Porque otro tipo de correspondencia... Pero en casa no. Sí, el libro está publicado. La correspondencia completa. No. La correspondencia completa no. Algunas personas que tenían cartas como correspondencias intelectuales o un amigo ha publicado libros con alguna de esas cartas, pero las mías, las familiares, salieron en fragmentos en este libro del que estamos hablando. ¿Cómo se puede conseguir el libro? Bueno, el libro está en bus a bus. ¿No lo trajo esta noche? Se me puede enseñar uno que tengo aquí, pero no lo trajo. El libro, ¿Qué es la editorial del libro? Severo Sarduy Cultural Foundation. ¿Cómo? la Lo sacamos fundación. nosotros. Quisimos hacer el libro porque como es su fundación, pues como un homenaje a Severo también quisimos sacar el libro. No es tarea fácil y creo que vamos a sacarlo ahora por hoy. ¿Algunos días? Digital y no es la, no todavía. No, lo digital dijo habló que era un proyecto a largo Proyectos plazo. para toda la obra de él y este tampoco está. Pero con posibilidades abiertas. Vale, tienen a mano toda la correspondencia ustedes. Ella tiene toda la correspondencia personal, familiar, la literaria, y entonces lo que aparece en el libro son fragmentos de esas cartas. ¿Alguna otra pregunta? Diga usted. Sí, claro, tenemos una copia. Para divulgar la completa. O sea, parece que esto responde un poco la pregunta de la señora. Y los cuadros también están por esa base. Sí, pero cuando estamos hablando de una figura pública importante dentro de la literatura cubana, yo creo que debe ser un poco personal, porque los investigadores, los investigadores necesitan tener, para poder revitalizar la figura, necesitan tener un material de la figura. Y por ejemplo, si a mí lo que me interesa es el humanismo de Severo, yo necesito ver su característica familiar. Claro. ¿Entiendes? No es porque uno quiera meterse a holgar, porque como ya bien ha vivido, no hay nada que ocultar. Entonces, el interés del investigador está en todos los puntos, no está en un punto de derecho. Ojalá libros la complazca, porque un poco yo quise llevar eso en la parte humana, en la parte familiar, independientemente de que voy siguiendo la vía de su vida intelectual. Por ejemplo, la hermana de Virginia, la hermana de Besama publicó sus cartas. Ella publicó las cartas, eran íntegras. La señora Sarduy ha preferido otro método que tiene preguntas. Bueno, parte de mis preguntas era sobre eso, ¿no? Cartas que están un poco juzgadas, así. Entonces, Perdón, la palabra creo que no le pasa. No me molesta esa opinión, pero creo que no es el sentido que debe ser, porque yo no les juzgo, porque eso es darles algún tipo de pena o algún tipo de, según la palabra del diccionario, no me está haciendo expulgar, me está haciendo expulgar, ¿no? Entonces, no es el objetivo, porque no tengo que evitarle, ¿no? En ese sentido. No, yo lo digo en el sentido de que no se han quitado cosas. Porque es como escribo el No, libro. ella decidió que fuera así. Claro. Decidió. Además, insisto, permítame un momentico, para no disgregar, insisto en que es muy interesante la forma en que la señora
ha preparado el libro. El libro hay que leerlo para darse cuenta de cómo ella lo que ha logrado es mucho más de lo que yo esperaba. Yo esperaba, y te lo digo con toda honestidad, yo esperaba una hermana que quiere hablar de su ser querido, que era un escritor y va a poner carta hablando de las maravillas de su hijo y de su hermano. Pero no, el libro expone primero la infancia, una parte de la vida en Camagüey, después la parte que alabara. Cuando va Elsa a París es que empieza la correspondencia y ella va estructurando el libro de manera tal que va creando un arco donde el lector se va dando cuenta cómo ha ido evolucionando la obra de Severo y por qué. Cuando escribe tal libro y menciona tal lugar o tal hecho, ella documenta ese hecho. Incluso cuando él pone alguna crítica o alguna referencia en una carta, ella en ocasiones explica el por qué Severo dice eso, que en parte era porque no tenía toda la información que estaba disponible. Por ejemplo, que él dice, las cartas están llegando abiertas, no sé por qué están llegando abiertas, yo pienso que es porque pasan por Nueva York y como pasan por Nueva York y vienen de Cuba, por eso las abren, o sea, como que la abren en Nueva York. Sin embargo, ella explica en un párrafo posterior o anterior, dice, no, esas cartas en Cuba ya se acostumbraba a abrir, o sea, va poniendo un poco en contexto la realidad que está transcurriendo entre la realidad familiar, la realidad de Severo en París y la realidad en la isla. Es bien interesante. Y por favor, yo no sé si la señora estaba aquí, que el libro en realidad, yo explico que yo lo hago a la familia, pero mi familia tuvo una característica que para mí fue maravillosa, que estaba Severo. Entonces hablo y esas cartas surgen de esa separación dolorosa, donde él fue contando su vida y nosotros le contábamos lo que podíamos, pero la de él fue una vida intelectual maravillosa y yo trato de llevarlo allí y si hablo de la familia. El primer capítulo de Camagüey no es una biografía, porque ni a él le gustaba ni a mí tampoco, pero sí muchos datos que a veces quedan sueltos, los explico para que sí nos Yo tengo la página web, he comenzado con ustedes, soy en la oportunidad del Centro Cultural lo que no la conocía de sí, como no. Sí, hemos conversado sobre todo eso hemos hablado. Precisamente lo que quiero, estoy interviniendo para dar luz a la situación, porque la magnitud que tiene el libro que usted ha hecho es grandiosa, porque no se conoce hasta este momento, a menos que sean comentarios de nada de Severo, en el que Severo expresa su situación dentro del país. Entonces, el libro tiene una connotación importantísima para todos los investigadores. Ese es el mayor objetivo, además de que vamos a decir, de rendir un tributo a mi familia y a las familias, sobre todo a la cubana tan herida, ¿no? Claro. Era que un investigador supiera que puede a la fundación si quiere buscar más. Quizás la carta en este momento no esté, pero yo aspiro tener un lugar, algún medio de que tenga la posibilidad, en la disposición de todo el mundo. No publicarla porque no me gusta. ¿No está pensado hacer una biografía de ese? Biografía. Bueno, que en Cuba, en Progresada Lima no tiene una biografía, no tiene nadie tipo biografía. Todas las grandes figuras liberales, Severo no escribía nunca biografías de él. No sé. El libro le puede servir, porque el libro habla desde cómo los apellidos llegaron, por qué él decía el apellido Macao, todo voy dando una explicación dentro de lo que yo pude saber dentro del marco familiar y después pues, todo lo que fue buscando, porque Macao encontré como una parecida en Matanza, pero no es un apellido común. Eso quiero ser una idea. Pues nada, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, le agradezco la presencia y le agradezco a la señora García.